¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que prefieres no ver? Sí, aquello que te niegas a ver, lo que escondes de ti mismo, es lo que más te controla. Hoy, no te prometo comodidad, sino autoconocimiento. Nos adentraremos en los rincones de tu mente para entender esos aspectos ocultos que, desde las profundidades, influencian silenciosamente quién eres y cómo vives. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor parte de tus decisiones, emociones y temores no vienen de lo que ves de ti mismo, sino de lo que ignoras? En el fondo de tu mente, en un rincón oscuro y olvidado, vive una parte de ti que nunca has querido enfrentar, tu sombra. Nos enseñan a buscar lo positivo, a mostrar solo nuestras mejores cualidades, pero la verdad es que ignorar lo oscuro dentro de nosotros solo lo hace más poderoso. La sombra es esa faceta oculta de tu ser, compuesta de emociones, deseos y aspectos que alguna vez decidiste reprimir. Quizás no te guste admitir que tienes envidia, que sientes rabia o que te dominan ciertos impulsos, pero esa negación no los hace desaparecer. Al contrario, los convierte en una fuerza que, desde las sombras, define cómo actúas, cómo piensas y cómo te relacionas. El primer paso es reconocer que esa sombra no es tu enemigo, sino una parte vital de ti que clama por ser vista y entendida. Al enfrentarla, puedes recuperar el control sobre esas emociones, y en vez de permitir que te dominen, puedes aprender de ellas. Integrar la sombra no es algo fácil, pero es el camino hacia una vida más auténtica y libre, donde ya no necesitas esconder aspectos de ti mismo. Imagínate viviendo sin la carga de lo reprimido, sin miedo a lo que llevas dentro. Este es el primer paso hacia una versión de ti que no teme mirar su propio reflejo. Entonces, ¿estás listo para descubrir lo que has estado ignorando en tu interior? Cuando hablamos de la sombra, nos referimos a una parte profunda y compleja de la psique humana que actúa fuera de nuestra conciencia. Es esa parte de ti que contiene deseos, emociones y pensamientos que has reprimido, ya sea porque los consideras inaceptables o porque no encajan con la imagen que deseas proyectar. La sombra no es algo que desaparece solo porque decides ignorarla. Más bien, se oculta y se convierte en una fuerza latente que guía ciertos aspectos de tu vida desde un lugar inconsciente. Este concepto de la sombra tiene sus raíces en el trabajo de psicólogos y filósofos que han explorado el inconsciente. Desde Carl Jung, quien popularizó el término en la psicología occidental, hasta Jacobo Greenberg, quien integró estas ideas en el contexto de la psicología latinoamericana. La sombra es vista como el lado oculto de la personalidad. No se trata de algo externo o ajeno a ti, sino de un aspecto de tu ser que, aunque relegado al fondo de tu mente, sigue influenciando lo que haces, lo que dices y cómo te sientes. La sombra se forma a partir de los momentos en los que aprendes, consciente o inconscientemente, a rechazar ciertos aspectos de ti mismo. Desde temprana edad, absorbemos ideas sobre lo que es correcto e incorrecto en la conducta, lo que es aceptable o indeseable. Cuando reprimimos emociones como la ira, el deseo, el miedo o incluso la ambición, estamos empujando estas partes hacia nuestra sombra. Esto significa que la sombra no solo alberga lo negativo, sino también potenciales, impulsos e instintos que no han encontrado una forma adecuada de expresarse. Poco a poco, este cúmulo de emociones y características negadas se va convirtiendo en una presencia interna que actúa por su cuenta. Al quedar en el inconsciente, la sombra adquiere una autonomía y un poder que la conciencia no puede controlar directamente. Si alguna vez has reaccionado de manera inesperada, has sentido vergüenza de ti mismo, o te has visto proyectando críticas en otros, es probable que sea la sombra en acción, manifestándose sin tu permiso. Integrar la sombra, por lo tanto,
no significa eliminarla o vencerla. Al contrario, significa reconocer su existencia y entender que forma parte de tu ser. Al integrarla, le quitas el poder que tiene desde las sombras y lo traes a la luz de la conciencia, donde puedes observar y comprender sus efectos en tu vida. Esta integración es lo que permite que emociones reprimidas y aspectos inexplorados encuentren un equilibrio, sin necesidad de dominar o controlar tus acciones desde el inconsciente. En el contexto de la psicología, esta integración es vista como un camino hacia la totalidad. La sombra no es solo un reservorio de deseos reprimidos o impulsos oscuros, sino también una fuente de potencial que, al ser reconocida, puede transformar y enriquecer tu vida. Al explorarla, no solo te enfrentas a tus miedos y defectos, sino también a una parte de ti que guarda poder, creatividad y sabiduría, esperando ser escuchada. Es este proceso el que abre la puerta a una vida más auténtica y menos dominada por la lucha entre lo que muestras y lo que escondes. La sombra no es algo que te enseñaron a enfrentar. Más bien, aprendiste a esquivarla, a dejarla relegada en algún rincón olvidado de tu ser. Sin embargo, lo que desconoces, y aquí viene lo más inquietante, es que todo aquello que negaste sigue vivo, esperando su momento para manifestarse. No se trata de demonizarte ni de juzgar esas partes que escondiste. Todos tenemos aspectos que preferimos no reconocer, y a menudo esa decisión viene de un deseo de ser aceptado, de encajar o de evitar el dolor. Pero déjame decirte algo: al ocultar esas partes de ti mismo, les das poder, permites que actúen en secreto y, a veces, te controlen sin que te des cuenta. La formación de esta sombra empieza desde el momento en que el entorno, la familia, la sociedad, las instituciones, te muestra lo que es aceptable y lo que no. Tal vez alguna vez sentiste rabia y te dijeron que estar enojado está mal, o quizás fuiste reprimido por mostrar tristeza, por expresar miedo, o por ser demasiado ambicioso. Así, esos impulsos naturales, lejos de desaparecer, se convierten en capas de una sombra que crece en silencio, formando parte de ti y a la vez separándose de tu identidad consciente. Cada experiencia que te lleva a reprimir una emoción o impulso contribuye a esta sombra. Es como si, poco a poco, construyeras una caja en la que guardas todo lo que no quieres que otros vean, ni siquiera tú mismo. Pero esta caja no es hermética. Con el tiempo, comienza a filtrarse en forma de comportamientos que no siempre puedes explicar, como reacciones desproporcionadas, sentimientos de culpa o vergüenza, y a veces un vacío que no logras llenar. Lo que pusiste en la sombra no desaparece, se transforma y sigue influenciando cómo ves el mundo y a las personas a tu alrededor. La sociedad también juega un papel crucial en la formación de esta sombra. Desde una edad temprana, aprendes a ajustarte a las normas y expectativas de los demás, a cumplir con un rol. Esto puede llevarte a rechazar partes valiosas de ti mismo, solo porque no se alinean con lo que se espera. Esta presión social hace que la sombra se vuelva aún más densa, ya que sientes que debes adaptarte a un molde que no siempre respeta quién eres realmente. Pero esa parte rechazada sigue siendo tuya y buscará formas de salir a la luz, a veces en momentos que no puedes controlar. Imagínate cómo sería si pudieras integrar esos fragmentos ocultos, si les dieras espacio en tu vida sin miedo. Piensa en todo lo que podrías liberar: la energía, la creatividad y el impulso que has tenido que reprimir para sostener una versión limitada de ti mismo. La sombra no es solo un conjunto de defectos o imperfecciones, también alberga fuerza, potencial y aspectos de tu verdadera naturaleza que esperan ser reconocidos. Aceptar estos aspectos que has guardado es el primer paso para vivir una vida más auténtica.
El impacto de la sombra en nuestra vida diaria es mucho más profundo de lo que solemos imaginar. La sombra se manifiesta de maneras tan sutiles que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Sin embargo, sus efectos son innegables, y cuando empiezas a observar de cerca tus reacciones y patrones, se vuelve evidente que hay algo oculto operando en segundo plano. Piensa en esos momentos en los que reaccionas de forma exagerada, en los que un simple comentario te molesta mucho más de lo que debería, o en esas situaciones en las que sientes envidia, ira o frustración hacia alguien sin una razón aparente. Esas respuestas automáticas y viscerales son señales de que tu sombra está actuando. Uno de los impactos más comunes de la sombra en la vida cotidiana es el proceso de proyección. Sin darte cuenta, proyectas en los demás aquellos aspectos de ti que has reprimido. Por ejemplo, si tienes una ambición o un deseo de reconocimiento que has suprimido, podrías sentir resentimiento hacia personas que expresan libremente su éxito o confianza. Ese sentimiento no proviene de ellos, sino de la parte de ti que niegas, de esa sombra que rechazas y que, sin embargo, sigue buscando una vía para expresarse. La sombra también se manifiesta en relaciones personales y profesionales. A menudo, los conflictos repetitivos con los demás reflejan aspectos no reconocidos de ti mismo. Quizás juzgas a alguien por ser controlador, pero en realidad es posible que tengas dentro de ti una necesidad similar de control que no aceptas. Estos desencuentros y tensiones son la sombra hablando en voz baja, mostrándote aquello que prefieres no ver. El impacto de la sombra en la vida diaria se extiende incluso a tus decisiones y metas. A veces te encuentras saboteando tus propios planes, dudando de tus habilidades o posponiendo tus sueños. Esa autocrítica o esa sensación de no ser suficiente también nacen de la sombra. Es la manifestación de partes de ti que se sienten pequeñas, inseguras o indignas, pero que nunca has querido enfrentar de frente. Reconocer la sombra y su impacto cotidiano te abre a una vida con menos tensión y mayor autocomprensión. En lugar de luchar contra esas emociones y reacciones, puedes verlas como mensajeros de lo que está esperando ser aceptado en ti. La sombra no solo se forma a nivel individual, también existe una sombra colectiva que impacta profundamente en la sociedad. Este lado oscuro y compartido surge de las creencias, prejuicios y normas que absorbemos desde el entorno cultural y social. La sombra colectiva se nutre de lo que una comunidad, un grupo o una cultura deciden rechazar o evitar. Todo aquello que no se ajusta a los valores predominantes es relegado a esta sombra compartida, creando una división que afecta la forma en que interactuamos y percibimos a los demás. Las influencias de la sombra colectiva son vastas. Piensa en los prejuicios y estigmas que existen alrededor de temas como la clase social, la religión o las diferencias culturales. Estos juicios no nacen solo de experiencias personales, sino que son el resultado de una sombra colectiva que se ha ido construyendo durante generaciones. Desde temprana edad, absorbemos creencias sobre qué es aceptable y qué no, y muchas veces replicamos estas ideas sin cuestionarlas, reforzando así los aspectos oscuros de nuestra sociedad. Uno de los efectos más peligrosos de la sombra colectiva es que puede llevar a la deshumanización y al conflicto. Cuando ciertos grupos o individuos son vistos como el otro, surge una distancia que permite proyectar en ellos todo aquello que no aceptamos en nosotros mismos como sociedad. Este proceso puede llevar a la discriminación, al racismo y a la xenofobia, donde la sombra colectiva encuentra una vía para expresarse de manera destructiva. La sombra colectiva no solo influye en las relaciones entre diferentes grupos sociales, también impacta en cómo cada individuo ve y acepta aspectos de su propia identidad.
En sociedades donde la competitividad y la perfección son ideales dominantes, aquellos que se sienten vulnerables, inseguros o emocionalmente frágiles podrían ocultar esos aspectos dentro de su sombra personal. De esta manera, la sombra colectiva refuerza la sombra individual, creando una red de represión y proyección que afecta a cada persona en distintos niveles. Para enfrentar la sombra colectiva, es necesario tomar conciencia de los patrones y creencias que mantenemos sin cuestionar. Es un trabajo de autocrítica y reflexión que va más allá de lo personal y que se extiende a reconocer las estructuras sociales y culturales que perpetúan la oscuridad. Aceptar que todos formamos parte de esta sombra colectiva es el primer paso para liberarnos de sus efectos y para crear un entorno donde la diversidad y la humanidad puedan expresarse sin miedo. Al reconocer la sombra colectiva, abrimos espacio para el cambio social. Al iluminar los aspectos oscuros que hemos evitado, podemos transformar nuestra relación con el mundo y crear una sociedad más consciente, empática y justa. Las consecuencias de reprimir la sombra son peligrosas. Negar aspectos de tu personalidad, evitar mirar dentro de ti, no los hace desaparecer. Al contrario, estos se ocultan en el inconsciente y actúan desde ahí, manifestándose en lo cotidiano de maneras que a veces no puedes controlar. Las consecuencias de reprimir la sombra pueden ser profundas y peligrosas, afectando tu bienestar emocional y tus relaciones. Cuando decides ignorar aquello que juzgas inaceptable en ti, esa energía no se desvanece. Se convierte en tensión acumulada que tarde o temprano necesita una vía de escape. Uno de los efectos más comunes de esta represión es el sabotaje personal. Imagina que tienes un sueño o una meta importante, pero cada vez que te acercas, algo dentro de ti te detiene. Empiezas a dudar de tus capacidades, a sentir que no lo mereces, o a temer que otros te juzgarán. Esa voz que te frena proviene de aspectos de tu sombra que has ignorado. Cuando no integras esas partes, se convierten en obstáculos invisibles, en miedos que aparecen sin razón aparente, limitándote a vivir una versión más plena de ti. Reprimir la sombra también puede llevar a que proyectes tus aspectos no aceptados en los demás. Quizás criticas a alguien por ser ambicioso, cuando en realidad es un deseo que tú mismo has reprimido. O tal vez sientes aversión hacia ciertas personas, porque en ellas ves reflejadas actitudes o emociones que no te permites tener. Esta proyección genera conflictos y te impide ver a las personas como realmente son, ya que todo lo que rechazas en ti lo estás viendo en otros. Además, la represión de la sombra tiene efectos físicos y emocionales. La tensión interna, al no encontrar una vía de expresión saludable, se manifiesta en forma de ansiedad, depresión, agotamiento o incluso enfermedades psicosomáticas. El esfuerzo constante de mantener estas partes en la oscuridad exige una cantidad inmensa de energía. Liberar esa carga, en cambio, puede llevarte a una vida con menos conflicto interno y mayor paz. Las consecuencias de reprimir la sombra no solo te afectan a ti, sino también a quienes te rodean. Cuando no eres consciente de tus propias limitaciones y miedos, es más fácil que surjan conflictos en tus relaciones, que juzgues sin compasión o que te distancies de los demás. Al final, reprimir la sombra es privarte de la oportunidad de crecer y de comprenderte en tu totalidad. Reconocerla, en cambio, te brinda la posibilidad de aceptar cada parte de ti, sin la carga de esconder quién eres. Aceptar la sombra no es un acto de debilidad, sino el inicio de un camino hacia la plenitud. Integrar la sombra significa abrirse a comprender y aceptar esos aspectos de ti que habías rechazado. En lugar de pelear contra ellos o de pretender que no existen, este proceso te invita a abrazarlos como partes legítimas de tu ser.
Este camino hacia la integración de la sombra requiere coraje, porque significa confrontar miedos profundos y facetas de tu personalidad que pueden resultar incómodas o difíciles de aceptar. El primer paso en esta integración es la autoobservación. Llevar un diario en el que registres tus reacciones, tus pensamientos y tus emociones puede ayudarte a identificar patrones que apuntan hacia la sombra. Observa especialmente esos momentos en los que sientes emociones intensas y pregúntate si están relacionadas con aspectos de ti que has reprimido. La escritura, además de ser una herramienta de autoconocimiento, permite que las emociones y pensamientos ocultos encuentren una salida segura. La integración de la sombra también se facilita a través del análisis de los sueños. En el mundo onírico, la sombra suele manifestarse de forma simbólica, a menudo como figuras o situaciones que reflejan deseos, miedos o impulsos reprimidos. Al explorar el significado de tus sueños y observar los personajes y escenarios que aparecen, puedes empezar a desvelar aquello que tu mente consciente ha preferido evitar. Este trabajo de interpretación te abre puertas hacia una comprensión más profunda de ti mismo y te ayuda a dialogar con tu sombra. Otro método efectivo es el uso de técnicas de meditación y visualización. En un estado de relajación, intenta visualizar esos aspectos de ti que has evitado y observa qué emociones o pensamientos emergen. La práctica de aceptar sin juzgar todo lo que surge en estos momentos de introspección te permite darle espacio a la sombra para que se exprese. Es un ejercicio de apertura y compasión hacia ti mismo, donde reconoces que todo lo que habita en ti, incluso lo incómodo, tiene un propósito y un mensaje. Integrar la sombra no significa dejar que controle tu vida, sino aprender a dialogar con ella. Al permitirte observar y aceptar lo que has reprimido, te liberas de una gran carga. La energía que antes usabas para mantener esas partes en la oscuridad se transforma en creatividad, fuerza y claridad. Con cada paso que das hacia la aceptación de tu sombra, te vuelves más completo y auténtico. La sombra, lejos de ser tu enemiga, se convierte en una aliada poderosa en tu camino de crecimiento personal. Aceptar la sombra es, en última instancia, un acto de amor propio. Es reconocer que no necesitas ser perfecto, que cada faceta de ti tiene un valor y que, al integrar lo que habías rechazado, encuentras una versión más plena y sincera de ti mismo. Aunque a menudo pensamos en la sombra como algo negativo o indeseable, la realidad es que dentro de ella se encuentran aspectos de nosotros que también pueden ser fuente de fortaleza y crecimiento. Los aspectos positivos de la sombra no siempre son evidentes, pero están ahí, esperando a ser descubiertos y canalizados. Este potencial oculto puede incluir cualidades como la creatividad, la autoconfianza y la resiliencia, que quizá fueron reprimidas junto con otras emociones menos aceptables. La sombra alberga, en muchos casos, talentos o habilidades que has aprendido a minimizar. Tal vez te enseñaron a ser reservado y a no destacar demasiado, y ahora dentro de tu sombra se esconde una gran capacidad de liderazgo o de expresión personal que nunca has explorado plenamente. Al integrar estas facetas, no solo te conoces mejor, sino que también puedes encontrar recursos internos que antes desconocías. Este crecimiento personal que surge de la sombra tiene un impacto profundo en cómo te relacionas con los demás. Al aceptar lo que considerabas defectos, puedes desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia ti mismo y hacia otros. Este proceso te lleva a valorar cada parte de tu ser, reconociendo que en esas zonas oscuras existen fortalezas y cualidades que enriquecen tu identidad. La sombra, cuando es reconocida y aceptada,
se convierte en un espacio de posibilidades, no en un obstáculo. Aceptar los aspectos positivos de la sombra es, en última instancia, una oportunidad de transformar aquello que habías rechazado en una fuente de poder. A medida que integras estos aspectos de tu sombra, comienzas a descubrir partes de ti que pueden parecer desconocidas o inesperadas. Tal vez, durante años te has identificado como una persona tímida y reservada, pero en tu sombra puede habitar una parte de ti que desea expresarse con libertad y seguridad. Al confrontar este lado reprimido, te das cuenta de que no necesitas limitarte a una imagen fija de quién eres. Tienes la libertad de explorar y abrazar estas facetas ocultas, permitiéndote así un desarrollo personal más profundo y enriquecedor. El proceso de descubrir tu identidad auténtica a través de la sombra no es lineal ni inmediato. Involucra un diálogo constante contigo mismo, una apertura a cuestionar quién eres y qué valores realmente son importantes para ti. Las enseñanzas de Greenberg nos invitan a ver la sombra como un mapa hacia el autoconocimiento, donde cada aspecto rechazado tiene algo que decir sobre tus deseos y miedos más profundos. Al enfrentar esta sombra, no solo encuentras las piezas que faltan en tu identidad, sino que también te das el permiso de vivir desde una mayor autenticidad y plenitud. Este camino hacia una identidad auténtica requiere valor, pues significa cuestionar creencias arraigadas y confrontar el miedo a no ser aceptado. Sin embargo, la recompensa es una vida en la que ya no estás constantemente adaptándote a las expectativas externas. Al integrar la sombra, dejas de vivir según una imagen limitada de quién deberías ser y te das la oportunidad de descubrir quién realmente eres. Este proceso es liberador porque te permite vivir desde un lugar de sinceridad y de conexión con tu verdadero yo. La sombra, entonces, no es un enemigo ni un obstáculo en el camino del crecimiento personal. Es una puerta hacia una comprensión más completa de ti mismo. Al aceptar tanto tus fortalezas como tus debilidades, tus luces y tus sombras, descubres que la autenticidad no radica en ser perfecto, sino en ser completamente humano. La identidad auténtica no se encuentra en una imagen construida, sino en la integración de cada aspecto de tu ser, incluidos aquellos que antes preferías ignorar. La verdadera fortaleza viene de la aceptación, y al hacer las paces con tu sombra, te das la oportunidad de vivir una vida plena y en armonía contigo mismo. Confrontar la sombra es un desafío profundo, pero el resultado es liberador. Al reconocer esas partes ocultas y abrazarlas, inicias el viaje hacia tu versión más auténtica y completa. Este proceso de integrar la sombra te ofrece la oportunidad de dejar atrás la carga de fingir ser solo lo que es socialmente aceptado. Te liberas de las expectativas ajenas y, sobre todo, de tus propios juicios internos. Al convertirte en quien temes ser, aceptas la totalidad de tu ser, una aceptación que no busca perfección, sino verdad. Cuando decides enfrentarte a la sombra, estás dando un paso hacia la libertad emocional y mental. Esa aceptación no significa que debes dejar que tus impulsos o temores te dominen, sino que ahora tienes el poder de entender y redirigir esas energías. Lo que alguna vez parecía ser un peso o un defecto, se convierte en una fuente de sabiduría, resiliencia y crecimiento. A partir de este reconocimiento, puedes construir una vida alineada con tus valores y deseos más profundos, no con los que otros esperan de ti. La invitación final es esta: no temas mirar dentro de ti, aunque algunas partes puedan parecer oscuras o desconocidas. La sombra no es tu enemiga, sino una maestra que te muestra aquello que necesitas para ser auténtico. Abrazar cada faceta de ti mismo es el acto más genuino de amor propio y el primer paso hacia una existencia plena.
Al convertirte en quien temes ser, descubres que en realidad te estás convirtiendo en quien realmente eres.